A pocas semanas de que se posesione la nueva Asamblea Nacional, existirían las primeras fricciones entre bancadas, especialmente al interior de la Revolución Ciudadana, la primera fuerza en el legislativo, con 52 curules. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto hasta ahora es con el licenciado Raúl Andrade, analista político, para hablar sobre la nueva Asamblea Nacional. Las primeras fricciones ya comienzan a desatarse. ¿Qué es lo que le espera al legislativo? Le consultamos enseguida. Licenciado Andrade, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Un gusto estar con usted. La verdad es que para quienes hemos transitado en la política durante algunos años y hemos visto cómo funciona el legislativo, no nos causa sorpresa, ¿no? Básicamente, estas situaciones se dan desde que el Ecuador volvió a la democracia. Acuérdese usted del CFP, que era el bloque más importante, que se dividió en dos por las opiniones y ambiciones personales, tanto de Assad Bucaram como de Jaime Roldós en su momento. En fin, esta es una historia de nunca acabar, porque lamentablemente los asambleístas entran sobre el papel con buenísimas intenciones, pero finalmente se van reduciendo a su agenda política y se olvidan de que la agenda es del Ecuador, no es de ellos, ¿no? Importante destacar, Raúl, que se trata también de una asamblea integrada en su gran mayoría por los mismos legisladores que ya quedaron fuera producto de la muerte cruzada, es decir, una asamblea desprestigiada con menos del 4% de aceptación en su momento y han regresado. Lo que ocurre normalmente en nuestro país, volvimos a votar por ellos, por algunos de ellos, y eso es lo que de alguna forma se evidencia esta vez en este nuevo camino al legislativo. Bueno, se votó por algunos de ellos, se votó por algunos movimientos en forma reiterativa, pero también hubo grandes ausencias, ¿no? En este momento Pachacuti ya no está, ha sido sustituida por el movimiento que apoyaba a Fernando Villavicencio. Entonces las cosas han ido cambiando un poquito y creo que, viéndolo desde el punto de vista positivo, eso le podría dar una mayor margen de maniobra al gobierno, porque si es que mueve sus fichas con criterio, con habilidad y sobre todo con un buen sentido de lado y lado, se podría finalmente generar una plataforma para resolver lo urgente, porque lo importante está en otro lado, lo importante está en una constitución mal hecha, en unas elecciones que funcionan tarde, mal y nunca, con elecciones de legisladores en la primera vuelta. Es decir, hay muchas cosas que cambiar en la democracia ecuatoriana si queremos que el país funcione. El país está enredado, atrapado y conflictuado por la serie de organismos, digamos que de segundo y tercer orden, que impiden el buen manejo y el buen uso de la democracia en el Ecuador. ¿Qué es lo urgente? Lo urgente en este momento es generar leyes que permitan solucionar dentro del país las principales angustias. Las principales angustias de los ecuatorianos son el tema laboral, el tema de la seguridad, el tema de la creación de nuevas fuentes y de nuevas posibilidades, y básicamente el tema de solucionar la situación económica que pende de un hilo. Entonces, para lograr todo eso, es necesario que hayan leyes, que hayan renunciamientos de todas las partes, porque, por ejemplo, la ley laboral es un verdadero freno a la creación de nuevo empleo. Es decir, hay muchas cosas en las que hay que trabajar, y eso es lo que le espera al nuevo gobierno, y eso es lo que desearíamos, o sería lo deseable encontrar por parte de los legisladores. Muy honestamente, ¿usted cree que con esta conformación de la Asamblea Nacional, 52 integrantes de la Revolución Ciudadana, no sabemos cuántos lleguen ya a instalarse dentro del legislativo en condición de militantes, de ser parte de la Revolución Ciudadana, pero con estas condiciones, con estas bancadas, tal como está integrado el legislativo, ¿habrá una facilidad para el gobierno, para el nuevo gobierno, de llegar y de lograr esa gobernabilidad necesaria? Mire, la política, Fausto, no es fácil, ¿no? La política es bien compleja, bien difícil, pero quienes deciden involucrarse en ella tienen que estar conscientes de esa situación y tienen que estar conscientes de que todo ese trabajo de conversación, de acercamiento, de unión, tiene que darse con las personas con las que existe una afinidad elemental
y sobre todo un criterio de país, porque no podemos pensar que grupos políticos que únicamente están atados a la voluntad, al capricho o a los requerimientos de su líder puedan pensar en otra cosa que no sea esa y en términos de país. Entonces, evidentemente, como en todos los legislativos del mundo, habrán barreras, habrán conflictos, habrán problemas, pero también tiene que haber una voluntad de solucionarlo. Como le digo, no para siempre, pero sí podemos pensar de ir generando al menos una tregua y ciertos parches para que las cosas funcionen mejor. ¿Cuál es la mayor debilidad de esta asamblea? La mayor debilidad es justamente su dispersión, ¿no? Como ha sido el gran problema de las asambleas en Ecuador, porque recuerde usted que nosotros hemos llegado a tener presidentes de la República por obra y gracia de un voto, ¿no? Así es que esa dispersión, esa debilidad es sobre todo ese tener que responder a la voluntad de un líder más que a una ideología o un planteamiento de orden práctico, es su mayor debilidad. Pero al mismo tiempo, si el presidente sabe manejar los hilos, puede convertirse en su fortaleza. Raúl, ¿cuál es su lectura sobre lo que ocurre hoy por hoy puertas adentro de la Revolución Ciudadana? Se habla de este cambio en quienes estaban al frente de la bancada como tal. Hay una fricción, hay una renuncia también por parte de la presidenta del movimiento. Hay diferencias que han sido expuestas públicamente. ¿Cuál es su lectura de lo que puede ocurrir con la Revolución Ciudadana dentro del legislativo? Bueno, mi lectura es que en el momento que se pierden unas elecciones, hay evidentemente muchos resentimientos, muchos conflictos, muchas crisis, ¿no? No nos olvidemos del inolvidable legislador de la cadena que hablaba de la troncha, ¿no? De la necesidad que tienen los legisladores, especialmente los de provincia, de tener acceso al poder, a la presidencia, al ejecutivo, para ejecutar obras dentro de sus provincias, lo negociable que vienen a ser los votos en determinadas circunstancias, y todo eso creo que le está cobrando un peaje a la Revolución Ciudadana, porque finalmente las personas que están llegando ahí están sedientas por hacer cosas y no las pueden hacer porque resulta que su presidente no llega ni va a llegar hasta el próximo año y medio, de tal manera que habrá gente, por supuesto, que con un motivo o con otro, por las crisis internas que están dentro del partido, que me parecen absolutamente lógicas después de una derrota, puede suceder que efectivamente hayan divisiones. Recuerde usted que con Moreno también pasó lo mismo, hubo divisiones. Entonces, la política es el arte de lo posible, ¿no? ¿Usted entonces considera que después de esta derrota lo que se provocó, lo que ocurre ahora es una implosión en la Revolución Ciudadana y esto podría ya pasarle factura? ¿Hablamos de un desgrane quizá? Creo que sí. El tema es que por parte de la Revolución Ciudadana habrá que hacer lo que se llama un control de daños, ¿no? Tratar de evitar que ese desgrane sea mayoritario y ponga en peligro la estructura. Pero por el otro lado, efectivamente, si es que se maneja con inteligencia, con astucia, se puede lograr que algunos votos que pueden ser importantes para la generación de una nueva mayoría y para poder pasar proyectos de ley pasen más cerca del gobierno que de la Revolución Ciudadana. De tal manera que ese es el trabajo de un buen ministro de gobierno, ¿no? ¿Y tendrá cuadros, Daniel Noboa, como para lograr estos acuerdos de esta llegada? Mire, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que muy poco conocemos de él. Creo que tuvo una actitud gallarda e inteligente al invitar a una persona del talento, de la valía de Alberto Dají, muy conocedor en temas macroeconómicos y económicos, porque eso implica decir, bueno, yo en este tema sé menos que el señor y por lo tanto lo voy a llevar para que me acompañe, me ayude y me explique. Cuando una persona no tiene el conocimiento o no tiene la preparación o no tiene los cuadros, tiene que buscar gente que tenga la preparación, la capacidad y el conocimiento como para reforzar ese poder que le ha sido entregado por el pueblo. Esa es la misión de Daniel Noboa y tenemos que esperar en beneficio del país que la logre plantear a cabalidad para nuestra tranquilidad y para la tranquilidad del Ecuador.
¿Cree usted que, y con esto termino, Raúl, dentro de la Asamblea con estas, de hecho se hablaba, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, que era la primera minoría, solo con estas minorías es más accesible, más posible los acuerdos entre el gobierno y la Asamblea, o esto le dificulta? A ver, usted me pregunta si es que es posible llegar a un acuerdo con la Revolución Ciudadana o si es posible llegar a acuerdos con varias minorías. Con varias minorías, porque no tienen un bloque fuerte, no existe un bloque fuerte hoy por hoy. La Revolución Ciudadana no se sabe qué es lo que ocurra ya en los próximos días o semanas. Esta dispersión de la que usted hablaba al inicio, de alguna forma podría complicar, porque no se habla con uno, dos o tres líderes, tienen que hablar con varios. Sí. Por supuesto, ese es, como le decía, ese es el rol de un ministro de gobierno. Él tiene que empezar a tender puentes y a generar consensos para evitar que se caiga en la torpeza y en el obstruccionismo en el que vivió el presidente Lasso y en el que vivió el Ecuador como resultado de la incapacidad para manejar el tema político. Así es que lo primero que tiene que buscarse es justamente esos acuerdos mínimos, tender esos puentes mínimos para poder lograr un manejo armonioso y una transición armoniosa, ¿no? ¿Suficiente el año y medio para sacar al Ecuador al menos de este estancamiento? Sería de esperar. En lo personal soy pesimista al respecto, pero creo que si el presidente electo puede sentar las bases y explicarle al país en forma didáctica y entendible por qué esas bases son necesarias para que el Ecuador despegue, pues estaríamos dando un gran paso adelante. Porque mire, las cosas están dadas, son muy sencillas, todos sabemos lo que hay que hacer. El problema es tener la voluntad política, la fortaleza legislativa y del Ejecutivo como para realizarse, y sobre todo el aval del país que entienda el por qué determinadas medidas son indispensables, necesarias y urgentes. Voluntad política, una de las cosas más difíciles de conseguir. Raúl, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Gracias también. Ha sido el licenciado Raúl Andrade, analista político, hablando sobre la nueva Asamblea Nacional, cuáles son los retos, algunos de los desafíos también que enfrentará el gobierno de Daniel Noboa, con una asamblea dividida, dispersa, llena de minorías. Complicado, se viene difícil, es pesimista en cuanto al tiempo que sea suficiente para lograr sacar al Ecuador de este estancamiento, pero eso es básicamente, como dicen, es lo que hay. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.